chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Le he bajado la calidad al vídeo a 720 en vez de HD porque a ver si así me dura más el espacio que tengo para grabar en la cámara, que ahora mismo tengo poco. Entonces digo, a ver si se me estira porque quiero leer un buen rato. Y es que estoy con el sexto de la saga Los Hijos de la Tierra. Aunque la gente lo suele conocer por el clan del oso cavernario, que era el primero. Espera, me quito esto al micro, ya está. Y ya voy, perdón, por el sexto de la saga, que es La Tierra de las Cuevas Pintadas. Son tochacos, ¿eh? Mira, lo saqué de una biblioteca de Barcelona. Yo tenía en mi poder los 5 primeros, que los escribió como 15 años antes, y hace relativamente poco sacó este, el sexto, bastantes años después de que terminó el quinto. Y lo estoy disfrutando a tope. Y tenía los 5 porque son de mi tía Anabel, la tita Anabel. Pero este no, así que es alquilado de la biblioteca. Y voy por aquí. Así que lo estoy disfrutando a muerte. Está genial. Y voy a leer y espero que se entretenga. Careja se serenó de inmediato. Aquella le pareció una respuesta sensata. Ciertamente, la joven de la 11ª caverna necesitaría intimidad con una compañera como Ayla, que era una cazadora consumada, además de acólita de la Celandoni. Debería haber sabido que Hondalar no compartiría la ridícula opinión de aquel hombre del oeste. Al fin y al cabo, la madre de Hondalar había sido jefa. Pero si tenía razón en su planteamiento, pensó la mujer alta y delgada. Creo que lo mejor sería levantar otra vivienda aparte, propuso Careja. Y la 11ª caverna te ayudará a construirla. O si me dices dónde la quieres, podemos construirla nosotros durante este viaje. Estoy sudando, hace mucho calor. Un momento, exclamó Hondalar, mirando a Careja con los ojos desorbitados por la sorpresa ante la rapidez de su respuesta. La Celandoni, sonriendo para sí, miró de reojo a Ayla, que se esforzaba por contener la sonrisa. No he dicho que vaya a aceptarla. Siempre pongo a prueba a los aspirantes a aprendiz. Ni siquiera la conozco. Si la conoces, es Norava. Debí trabajar con ella el verano pasado, señaló Careja. Hondalar se relajó y sonrió. En efecto, la conozco. Creo que sería una excelente talladora de pedernal. Durante la cacería de Uros del año pasado se le rompieron un par de puntas. Estaba preparándolas cuando me acerqué. Me detuve un momento a observarla y me pidió ayuda. Le enseñé alguna que otra cosa y lo captó de inmediato. Aprende deprisa y tiene buenas manos. Sí, si le procuras un alojamiento, Careja, aceptaré a Norava como aprendiz. Capítulo 19. Casi todos los habitantes de las cavernas vecinas que no habían ido a la reunión de verano estaban en la 9ª caverna cuando llegaron los viajeros. Avisados previamente por un mensajero, los esperaban. Tenían ya preparada una comida. Unos cuantos cazadores habían salido y vuelto con un megaceros, cuya enorme cornamenta palmeada conservaba aún el terciopelo. La piel exterior por donde se suministraba a los cuernos la sangre necesaria para el crecimiento anual hasta que adquirían su magnífico tamaño. En los machos adultos, una cornamenta podía superar los 4 metros de envergadura y cada rama tenía alrededor de 1 metro de ancho o más. Las astas se cortaban para ciertos usos, con lo que quedaba una gran sección cóncava central de queratina ósea muy útil. Podía emplearse como bandeja para la comida o, si se afilaba
usarse también como remo o timón para impulsar y guiar las balsas. El enorme ciervo proporcionó asimismo carne a un grupo de viajeros voraces, así como a los miembros de la novena caverna y sus vecinos, y aún sobró. A la mañana siguiente, quienes viajaban con la primera cogieron sus pertenencias y un poco más de carne de megaceros para el viaje y recorrieron la corta distancia hasta el vado. Cruzaron el río y llegaron al embarcadero de madera frente al refugio conocido como Sitio del Río, la 11ª caverna de los de Landolí. Varias balsas construidas con pequeños árboles enteros, desramados y reducidos a troncos que se ataban entre sí, permanecían amarradas al embarcadero, una sencilla estructura de madera que se proyectaba sobre el río. Algunas estaban siendo reparadas y el resto se hallaban ya listas. Había una en construcción. Varios troncos dispuestos en fila en la orilla mostraban el proceso de trabajo. Los tenían colocados de tal modo que el extremo más grueso de los pequeños árboles quedaba detrás y la parte superior, más delgada, se unía en una especie de proa con la punta al frente. Los caballos habían tirado de las angarillas hasta la 11ª caverna con casi todos los fardos de los viajeros, pero ahora era necesario trasladarlos a las balsas y sujetarlos. Por suerte, los de Landolí sabían viajar ligeros de equipaje. Solo llevaban lo que podían acarrear ellos mismos. El único peso de más era el de las varas y los travesaños de las parihuelas. Salvo Ayla y Jondalar, nadie más dependía de caballos y angarillas para transportar sus cosas. Los miembros de la 11ª caverna, que guiarían las balsas río abajo, dirigían la operación de carga. Esta tenía que estar bien equilibrada o resultaba más difícil controlar las balsas. Jondalar y Ayla ayudaron a cargar las largas varas en la balsa que descendería en cabeza, lo que llevaría a la primera, Willamar y Jonocol. La que llevaría a la primera, Willamar y Jonocol, perdón, la balsa. La angarilla más pesada, la que llevaba el asiento, tuvo que desmontarse y cargarse en la segunda balsa. Esta llevaría a Amelana y los dos jóvenes aprendices de comercio de Willamar, Tibonan y Pálidar. Parecen nombres de Pokémon, ¿verdad? Ayla y Jondalar, naturalmente con Jonayla, irían a lomos de los caballos por la orilla, si era transitable, o vadearían o nadarían, o en algunos casos rodearían tierra adentro. Había en concreto un tramo de rápidos, lugares con altas paredes rocosas y mucha corriente, en los que Careja les recomendó encarecidamente que fueran por tierra. También aconsejó que siguieran el camino tierra adentro a quienes temieran los tramos difíciles. Unos años atrás habían perdido allí una balsa y hubo varios heridos, aunque ningún muerto. Mientras esperaban, una mujer descendió desde el refugio de piedra, que estaba más arriba, apartado de la orilla, y se acercó a hablar con la primera. Quería que la curandera viera a su hija, aquejada de grandes dolores de muelas. Ayla pidió a Jondalar que cuidase de Jonayla, y ella y la primera siguieron a la mujer hasta el refugio. Como casi todos, era más pequeño que el de la 9ª caverna. Las personas que vivían allí habían creado un espacio confortable. La mujer las llevó a una pequeña morada bajo el saliente. Dentro, una joven que debía de tener unos 16 años se revolcaba en una piel de dormir bañada en sudor. Tenía una mejilla enrojecida y muy hinchada. Obviamente padecía un dolor de muelas atroz. Tengo cierta experiencia con el dolor de muelas, dijo Ayla a la joven, recordando cuando ayudó a Iza a arrancar una muela a Crep. ¿Me permites que le eche un vistazo? La joven se incorporó y negó con la cabeza. No,
observó la Celandoni. La mujer corpulenta la miró con expresión ceñuda y cabeceó. «Le daré una medicina potente que la hará dormir», dijo la primera a la madre, «y te dejaré un poco más para que se la sigas dando». «Gracias, muchas gracias», agradeció la madre. Mientras Ayla y la Celandoni regresaban a la orilla del río, Ayla se volvió hacia su mentora con expresión interrogativa. «¿Sabes qué le pasa en la muela?» «Arrastra esos problemas desde que empezaron a salirle los dientes. Tiene demasiados en doble fila», explicó la primera. Al ver la mirada de perplejidad de Ayla, añadió: «Le han salido 2 series de dientes en el mismo espacio y han crecido mal, todos amontonados. De pequeña tuvo unos dolores de dentición tremendos y volvió a padecerlos en la segunda dentición. Después estuvo bien por un tiempo. No le dolieron los dientes durante varios años, pero al salirle las muelas de atrás, le volvieron los dolores». «¿No se lo pueden sacar? ¿No se le pueden sacar unos cuantos dientes?», preguntó Ayla. «El Celandoni de la 11ª lo ha intentado, pero los tiene tan apretados que le ha sido imposible. La propia joven lo intentó hace unas lunas y acabó rompiéndose varios. Desde entonces el dolor ha ido en aumento. Ahora es posible que tenga inflamación y le supure, pero no consiente que nadie le mire la boca. No estoy muy segura de que llegue a curarse. Es probable que algún día muera por esos dientes. Quizá lo más bondadoso sería darle medicina para el dolor en exceso y dejarla ir plácidamente al otro mundo», dijo la primera, «aunque eso deben decidirlo su madre y ella». «Pero es muy joven y se la ve fuerte y sana», comentó Ayla. «Sí, y es una lástima que tenga que sufrir tanto, pero me temo que sus padecimientos no acabarán hasta que se la lleve la madre», dictaminó la Donier, «y más si no permite que nadie la ayude». Para cuando volvieron al río, las balsas estaban casi cargadas. Los 6 viajeros que navegarían río abajo se repartían en 2 balsas, junto con el equipaje de las angarillas. Ayla y Jondalar, a caballo, llevarían sus bolsas con sus efectos personales. Naturalmente, Lobo se las arreglaría muy bien solo. Careja comentó que quizá convenía llevar 3 balsas, pero de momento solo disponían de tripulación suficiente para manejar 2. Habrían tenido que emplazar a unos cuantos más y esperar a que llegasen, y por tanto decidieron que se las arreglarían con 2. Nunca emprenderían viajes tan largos y quizá peligrosos con menos de 2 balsas. Cuando las embarcaciones flotaban aguas arriba, las impulsaban mediante una o más pértigas largas, hincándolas en el lecho del río, y cuando iban hacia abajo se dejaban arrastrar por la corriente. Como ahora esta era su dirección, en cuanto soltaron la cuerda que sujetaba la balsa al embarcadero, el río facilitó el trabajo. Aguas abajo, la pértiga se utilizaba básicamente para dirigir la balsa y evitar los salientes de roca. También empleaban otro mecanismo de dirección, la base de una cornamenta de megaceros sin astas, provista de una empuñadura y en forma de timón. Iba montada en el centro de la popa de tal modo que podía girarse de izquierda a derecha para cambiar de dirección. Además, usaban largos remos, hechos también con la cornamenta palmeada de alces o megaceros colocada en el extremo de una vara para maniobrar e impulsar las plataformas flotantes de madera. Pero hacía falta habilidad y experiencia para mantener el rumbo de esas embarcaciones rudimentarias y poco manejables, y normalmente era necesaria la colaboración estrecha de 3 personas. Ayla colocó las mantas de montar en los lomos de Winnie, Corredor y Gris. A continuación puso un dogal a la joven yegua, pero de momento colocó a Jonayla frente a ella sobre Winnie. Ya habría tiempo de sobra para dejar a Jonayla montar sola cuando no estuviesen entrando y saliendo del río. En cuanto la primera balsa se apartó del embarcadero, Ayla
los demás en la balsa, ¿estaréis a salvo?, preguntó Jondalar. Ya lo hemos hecho antes, contestó la mujer, con 3 personas, una manejando la pértiga, otro el remo y yo al timón. Pasaremos sin problemas. Jondalar, tirando de Gris por el dogal, dirigió a corredor hacia la izquierda mediante la cuerda sujeta al cabestro para que fuese más fácil llegar a la orilla en el lugar por donde debían salir. Ayla, con el brazo alrededor de Jonaila, lo siguió. Lobo nadaba detrás de ellos. Amelana y los 2 aprendices de Willamar, Tibunan y Pálidar, viajaban en la última balsa, la que ellos tenían más cerca. Amelana parecía preocupada, pero no se la veía dispuesta a desembarcar e ir a pie. Los 2 jóvenes revoloteaban alrededor de ella. Siempre era agradable estar cerca de una joven atractiva, sobre todo si estaba embarazada. La Celandoni, Jonocol y Willamar, en la balsa de delante, ya no oirían a Jondalar aunque levantara la voz, y eran ellos quienes más le preocupaban. Pero si la primera decidía no desembarcar allí, supuso que la mujer corpulenta debía de considerar segura la balsa. Cuando los caballos salieron del río, tanto los animales como los humanos iban chorreando, y los demás los observaron desde las balsas. Mientras la Celandoni los veía salir trabajosamente del agua y ascender por la orilla, pareció replantearse la decisión de quedarse en la plataforma de troncos atados con correas de cuero, tendón y cuerdas de fibras. De pronto le asaltó el deseo de sentir la tierra bajo los pies. Aunque había viajado río arriba antes y había descendido corriente abajo por aguas más tranquilas, nunca había seguido la ruta de los rápidos hasta el gran río, pero Jonocol y en especial Willamar parecían tan despreocupados que ella no se atrevió a reconocer sus temores. Al cabo de un instante, un recodo en el río y una pared de piedra le impedían ya ver el último lugar por donde era posible escapar de aquellas aguas arremolinadas. La Celandoni volvió la vista al frente y buscó con desesperación las asas formadas con las ataduras de los troncos que le habían mostrado al subir a la estructura flotante. Iba sentada en un pesado cojín de cuero impermeabilizado hasta cierto punto con una capa de grasa, pero en un viaje en balsa lo normal era acabar empapado. Más adelante el río era una masa furiosa de espuma. El agua asomaba entre los troncos y lo salpicaba todo. El rugido del impetuoso río, advirtió a la Celandoni, aumentaba a medida que la poderosa corriente los arrastraba entre las paredes de roca que se elevaban a ambos lados. De pronto se hallaban en medio de la vorágine. El agua saltaba por encima de las rocas y en torno a peñascos despegajados de las paredes rocosas y los afloramientos de piedra por efecto de la erosión de las fuerzas de la naturaleza, el frío extremo, los vientos huracanados y la corriente rápida. La primera ahogó una exclamación al sentir un salpicón de agua fría en la cara, cuando la proa de la balsa se hundió en el agua arremolinada y veloz. Normalmente, si no había tormentas o afluentes que aportaran mayor caudal, la cantidad de agua en el río permanecía igual, pero los cambios en el lecho y el cauce modificaban las características de la corriente. En un vado, allí donde el río se ensanchaba y era menos profundo, el agua burbujeaba y ondeaba plácidamente en torno a las rocas. Pero cuando las paredes rocosas se acercaban y la pendiente del lecho era más empinada, la misma cantidad de agua contenida en un espacio más estrecho descendía con mayor fuerza. Esa fuerza arrastraba consigo la balsa de troncos. La Celandoni sentía miedo, pero también emoción, y al ver a los balseros de la 11ª caverna controlar la embarcación impulsada a tal velocidad por los tramos inferiores del río,
mantenerlos alejados de las paredes rocosas que se alzaban a los lados. El remero a veces hacía lo mismo, pero en los canales sin obstáculos ayudaba a dirigir la balsa junto a la mujer que controlaba el timón, guiando la pesada embarcación. Debían trabajar en equipo y a la vez pensar de manera independiente. Doblaron un recodo y de pronto la velocidad de la balsa se redujo. Si bien el río bajaba con igual rapidez alrededor de ellos, en ese tramo los bajos de la embarcación raspaban la superficie lisa de la roca sólida del lecho apenas sumergida. Esa sería la parte más difícil de recorrer a su regreso, ya que se verían obligados a impulsarse con la pértiga por el lecho empinado y poco profundo. A veces salían del río y rodeaban el tramo, acarreando las balsas. Al dejar atrás el lecho rocoso, descendieron por una pequeña cascada situada a un lado y fueron a parar a un entrante en la pared de roca a la izquierda. Uy, espera que me salta una página. No, también está ahí. Perdón. Esto ocurre a veces, aunque hacía tiempo que no nos pasaba, dijo la mujer que controlaba el timón. Shenora lo mantenía en alto, fuera del agua, desde antes de iniciar el recodo. Debemos apartarnos de la pared, pero puede ser difícil. Salir de aquí a nado tampoco es fácil. Si os bajarais de la balsa ahora, quizá el agua os hundiría. Tenemos que salir de este remolino. La segunda balsa no tardará en llegar. Quizá puedan ayudarnos, pero podría ser que toparan con nosotros y quedaran también atrapados. El hombre de la pértiga hincó los pies descalzos en los intersticios entre los troncos de la balsa para mayor tracción, a fin de no resbalar, y empujó la pared con la pértiga en un esfuerzo por mover la balsa. El remero también intentaba empujar la pared, a pesar de que las empuñaduras de los remos eran más cortas y no tan resistentes. Podían doblarse o partirse en el punto de unión entre la pala de asta y el mango de madera. Creo que necesitáis otra pértiga o quizá dos, observó Willamar, acercándose al hombre de la pértiga con una de las varas largas y finas de la angarilla de Ayla. Jonocol, detrás de él, empuñaba otra. Pese a empujar los tres hombres a la vez, no les fue fácil salir de la trampa del remolino, pero al final alcanzaron de nuevo la corriente. Cuando volvieron a flotar libremente, el de la pértiga los guió hasta un saliente de roca, y allí los balseros, empleando la pértiga, el remo y el timón, mantuvieron la balsa inmóvil. Creo que debemos esperar para ver cómo supera ese tramo la otra balsa, dijo. Está más traicionero que de costumbre. Buena idea, convino Willamar. Tengo a un par de jóvenes comerciantes en esta balsa y preferiría no perderlos. Mientras hablaban, la segunda balsa asomó por el recodo del río y su velocidad se redujo por la fricción con el lecho rocoso, como le había ocurrido a la primera, pero la corriente los había arrastrado un poco más lejos de la pared y consiguieron eludir el remolino. En cuanto vieron que la segunda balsa seguía adelante sin percances, los de la primera reanudaron la marcha. Al frente, el río corría, aún impetuoso, y en un punto la balsa que lo seguía chocó contra un saliente de roca e inició un giro, pero consiguieron enderezarlo. Lancelandoni se aferró a las asas de cuerda cuando sintió que la balsa se levantaba en las aguas agitadas y volvía a hundirse en la corriente impetuosa. Y así continuaron hasta llegar a otro recodo. Al doblarlo, las aguas del río se calmaron de repente y en la orilla izquierda apareció una agradable playa arenosa y llana, y algo parecido a un pequeño embarcadero. La balsa enfiló en esa dirección y cuando se
después salieron de detrás de la elevación de roca que acababan de rodear Aile y Jondalar con sus animales. Al quedar una de las balsas atrapadas en el remolino, su avance se había retrasado, dando tiempo a los caballos a alcanzarlos. Se saludaron con entusiasmo, alegrándose de ver que estaban todos sanos y salvos. A continuación, un hombre de la 11ª caverna encendió una fogata en un hoyo que obviamente se había usado ya antes con ese fin. Habían recogido del lecho del río piedras lisas y redondeadas por efecto de la corriente y las habían apilado cerca del agua para que se secaran. Las piedras secas se calentaban más deprisa al ponerlas en el fuego y eran menos peligrosas. Las piedras con humedad en el interior podían explotar al exponerlas al calor del fuego. Sacaron agua del río y llenaron 2 cestas de guisar y una caja de madera ranurada. Cuando las piedras calientes se añadieron al agua, se produjo una nube de vapor entre una erupción de burbujas. Al añadir más piedras, el agua alcanzó la temperatura de cocción. Viajar en balsa era mucho más rápido, pero como no podían recolectar comida mientras flotaban por el río, consumieron la que llevaban encima. Pusieron diversas hierbas para una infusión en la caja de madera ranurada. En una gran cesta, para preparar una sopa, echaron un poco de carne seca para dar sabor, junto con verduras desecadas y las sobras del megaceros asado la noche anterior. En otra cesta añadieron al agua caliente fruta desecada para ablandarla. Comieron deprisa para poder volver a las balsas y acabar el viaje fluvial antes del anochecer. Necesito ir a natación, si no viene la molición. Cerca de la desembocadura del río, pese a que muchos pequeños afluentes vertían sus aguas aumentando el caudal y la turbulencia, la corriente ya no volvió a ser tan impetuosa como en los rápidos. Navegaron cerca de la orilla izquierda hasta avistar el gran río. Donde el delta del río se ensanchaba, los balseros de la 11ª caverna condujeron la embarcación hacia el centro del cauce hasta llegar al gran río. En la confluencia de las corrientes de los 2 ríos se había formado una barra, una elevación de arena y sedimentos, y cruzarla representó un peligro más en su viaje. Poco después se hallaron en medio de una masa de agua mucho mayor, con una poderosa corriente que los arrastraba hacia los grandes aguas. Allí la pértiga era de poca utilidad. El hombre que la usaba cogió un segundo remo que tenía atado cerca del borde. Ahora la misión de los 2 hombres provistos de remos de asta, de megaceros y de Xenora, la mujer que empuñaba el timón, era llevarlos al otro lado del caudaloso río. Xenora tiró del timón lo máximo posible para dirigirlos hacia la orilla opuesta, en tanto que los remeros se afanaban por guiar la pesada embarcación. La segunda balsa lo siguió. Los caballos y el lobo cruzaron a nado trazando una línea más recta. Continuaron por la orilla sin perder de vista las balsas conforme realizaban su trayectoria oblicua hacia tierra. Mientras cabalgaban río abajo, Jondalar recordó con cariño las embarcaciones utilizadas por los Sharamudoi, que habitaban junto al río de la Gran Madre. Vivían muy cerca del final del cauce de esa larga e importante vía fluvial, en ese tramo ancho y rápido, pero sus embarcaciones surcaban ágilmente las aguas. Las más pequeñas podía controlarlas con una sola persona mediante un remo de doble pala. Jondalar había aprendido a usar uno, aunque en el proceso había sufrido un par de percances. Las de mayor tamaño podían emplearse para transportar mercancías y personas, aunque también necesitaban a más de un tripulante para impulsar
agrandar la embarcación, uniéndolas mediante estaquillas de madera y ataduras de cuero. Él había ayudado a construir uno de esos botes cuando Zonolan y él vivían con ellos. Ayla, ¿recuerdas los botes de los Sharamudoi?, preguntó Jondalar. Creo que podríamos hacer uno, o al menos me gustaría intentarlo, uno pequeño, para enseñárselo a la 11ª caverna. He intentado explicarles cómo son, pero no es fácil dejarlo claro. Si construyera uno pequeño, se formarían una idea. Si quieres que te ayude, por mí encantada, contestó Ayla. También podríamos construir uno de aquellos botes redondos en forma de vasija de los Mamutoi. Ya hicimos uno en nuestro viaje hacia aquí. Lo cargábamos cuando lo acoplábamos a la angarilla de Winnie, y más aún cuando teníamos que cruzar ríos. De pronto arrugó la frente, pero es posible que en algún momento la Zelandoni me necesite. Lo sé, dijo él. Si puedes ayudarme, te lo agradeceré, pero no te preocupes. A lo mejor consigo que me ayuden mis aprendices. Los botes en forma de vasija pueden ser útiles, pero creo que antes intentaré construir uno pequeño como los de los Sharamudoi. Tardaré más, pero será más manejable y me permitirá elaborar cuchillos eficaces para labrar esa clase de botes. Si a la 11ª caverna le gusta tanto como creo, seguro que podré trocar el bote por el uso futuro de sus balsas. Y si deciden hacer más botes, puede que quieran usar los cuchillos diseñados especialmente para huecar los troncos. Y yo podría trocar muchos viajes por el río en el futuro. Ayla pensó en cómo funcionaba la cabeza de Jondalar, en su manera de anticiparse, sobre todo para obtener algún beneficio en el futuro. Sabía que ponía todo su empeño en cuidar de ella y con Ayla, y que el concepto de Landoni de estatus intervenía también de algún modo. Para él eso era importante y sabía muy bien lo que convenía hacer en cada situación para conseguirlo. Su madre, Martona, también era así, y él obviamente lo había aprendido de ella. Ayla entendía el concepto de estatus. Quizá en el clan tenía aún mayor trascendencia, pero para ella no era algo vital. Pese a que había adquirido estatus en diversos pueblos, siempre le había llegado sin proponérselo. Nunca había tenido que esforzarse para conseguirlo, y no sabía hasta qué punto sería capaz de hacerlo. La corriente arrastró las balsas a cierta distancia río abajo hasta que lograron llegar a la margen opuesta. Para entonces el sol ya se ponía por el oeste y todos sintieron alivio cuando desembarcaron en la otra orilla. Mientras plantaban el campamento, los dos jóvenes aprendices de Willamar, junto con Jondalar y Lobo, fueron a ver si podían cazar algo. Todavía les quedaba carne de megaceros, pero ya no duraría mucho y querían carne fresca. Poco después de partir, avistaron un bisonte macho solitario, pero él los vio primero y huyó tan deprisa que les fue imposible seguirlo. Luego levantó un par de perdices blancas anidadas, resplandecientes con su plumaje veraniego. Jondalar abatió una con el lanzavenablos. Tibonan, que también llevaba el suyo, falló, y Palidar no llegó a prepararlo a tiempo. Si bien una perdiz blanca no iba a dar de comer a mucha gente, Jondalar la cogió. Pronto anochecería y no tenían mucho tiempo para buscar algo más, de modo que volvieron al campamento. De pronto Jondalar oyó un gañido. Se volvió rápidamente y vio a Lobo intentando mantener a raya a un joven bisonte macho. Era más pequeño que el que habían visto antes y probablemente no hacía mucho que había abandonado la manada materna para errar con los solteros, que se agrupaban en manadas menos numerosas y más dispersas en esa época del año. Jondalar armó el lanzavenablos al instante y esta vez Palidar estuvo más raudo. Mientras los hombres se acercaban a la presa, Tibonan consiguió también preparar el lanzavenablos. El bisonte joven e inexperto se
Incluso Ayla tuvo dificultades para apartar al cazador cuadrúpedo de Pálida. Afortunadamente, Lobo seguía débil a causa de las heridas. La novena caverna nunca había visto al lobo atacar a una persona, y para ellos fue toda una sorpresa. Pero Ayla advirtió que el trozo de piel de lobo cosido al carcaj de Pálida, y cuando él le explicó de dónde lo había sacado, Ayla ató cabos. Le pidió el trozo de piel y se lo dio al lobo, que lo mordió y desgarró y sacudió hasta reducirlo a jirones. Resultó casi gracioso verlo, pero no para Pálida, que se alegró de no haberse cruzado con Lobo estando solo. Llevó a Ayla al lugar donde había encontrado la piel, mucho más lejos de lo que ella imaginaba. Le sorprendió la distancia que Lobo había recorrido a rastras para llegar hasta ella, pero se alegró de que lo hubiera hecho. Le explicó a Pálida lo que, en su opinión, había ocurrido. Sabía que Lobo había encontrado una compañera, una loba solitaria, y supuso que ambos intentaban delimitar un territorio para ellos. Es el agua. Pero obviamente la manada local era muy grande y estaba bien consolidada, y Lobo y su hembra eran demasiado jóvenes. Lobo tenía otra desventaja. Nunca había jugado a las peleas con sus compañeros de camada, y aparte de su comportamiento instintivo, no sabía luchar con lobos. La madre de Lobo había tenido el celo fuera de temporada habitual, y la hembra dominante de la manada la había expulsado del grupo. Casualmente, la loba había encontrado a un macho ya mayor que había abandonado a su manada, incapaz de seguirle el paso. Durante un tiempo este se sintió más vigoroso al tener una hembra joven para él solo, pero murió antes de acabar el invierno, dejándola sola con su camada cuando la mayoría de las madres lobas habrían contado con la ayuda de toda una manada. Cuando Ayla lo rescató, Lobo tenía apenas 4 semanas y era el único superviviente de la camada, pero esa era la edad a la que una madre loba normalmente habría sacado a sus lobeznos de la guarida de nacimiento para que recibieran la impronta de la manada. Lobo, en cambio, había recibido la impronta de la manada humana de los Memutoi, con Ayla como madre dominante. Él no conoció a sus hermanos cánidos, no creció con otros lobeznos, lo crió Ayla junto con los niños del campamento del león. Como una manada de lobos y una familia humana comparten muchas características, se adaptó a la vida con las personas. Después de la pelea, Lobo consiguió acercarse a rastras al campamento de la novena caverna, lo suficiente para que Ayla lo encontrara. Casi todos en la reunión de verano desearon su recuperación. La primera incluso ayudó a Ayla a curarle las heridas. Tenía la oreja casi arrancada, y aunque Ayla se la cosió finalmente al cicatrizar, le quedó un tanto sesgada, rasgo por el cual muchos le veían cierto aire de golfo, cierto aspecto encantador de espíritu libre que suscitaba sonrisas. El incidente había permitido a Ayla entender que Lobo no solo debía recuperarse de las heridas físicas, sino también de la tensión que lo había impulsado a atacar al muchacho que llevaba la piel de lobo muerto y le recordaba
ríos de su territorio. Muchas generaciones atrás, algunos descendientes de los mismos navegantes fluviales que habían fundado la 11ª caverna decidieron establecer una caverna nueva al otro lado del gran río, cerca del lugar donde normalmente iniciaban el camino de regreso. Acampaban en los alrededores con frecuencia y buscaban cuevas y refugios de piedra cuando de pronto amenazaba mal tiempo. Además, exploraban esa zona mientras cazaban y recolectaban comida. Acabaron conociendo muy bien la región. Más tarde, por las razones habituales, la cueva inicial estaba demasiado poblada o alguien había tenido una discrepancia con la compañera de su hermano o con su tío. Un pequeño grupo se extinguió y formó una nueva caverna. Aún había mucha más tierra deshabitada que personas para ocuparla. Para la caverna original era una clara ventaja disponer de un lugar al que ir donde había amigos, comida y espacio para dormir. Las dos cavernas estrechamente emparentadas desarrollaron maneras de intercambiar servicios y bienes, y la caverna nueva prosperó. Acabó llamándose Primera Caverna de los Zelandoni al sur del Gran Río, nombre que con el tiempo se abrevió, quedando en Primera Caverna de los Zelandoni de las Tierras del Sur. Laudonnière quería ponerse de acuerdo con ellos para cruzar el río en el camino de regreso y avisarlos con antelación de que otro grupo con el que los viajeros tenían previsto reunirse más adelante cruzaría el Gran Río. También deseaba hablar con su Zelandoni, una mujer a quien ella conocía desde antes de ser acólita. Después el grupo se separaría. Desde allí, los balseros de la 11ª caverna atravesarían de nuevo el Gran Río y los viajeros de la gira de Laudonnière remontarían el pequeño torrente hasta llegar a la cueva pintada. En los desplazamientos por el río, a veces era necesario acarrear la balsa para sortear obstáculos o aguas en extremo impetuosas o cascadas, o zonas tan poco profundas que la embarcación rozaba el lecho. Por esa razón, añadían troncos delgados dispuestos transversalmente y fijados mediante soportes. Así, la gente que controlaba la balsa podía cargar con ella en tierra. Esta vez los viajeros ayudaron, con lo que la tarea fue más fácil. Colocaron los remos, timones y pértigas en las ancarillas tiradas por los caballos, junto con las tiendas de viaje y otras pertenencias. Mientras remontaban el río a pie, llevaban sus propias bolsas con los objetos personales y se turnaban para cargar con las balsas. Avanzaron hacia el este, agua arriba, por la orilla sur de la caudalosa vía fluvial que descendía hacia el oeste, y al ver el primero de dos grandes meandros del Gran Río, supieron que estaban cerca de la desembocadura del río. Cuando llegaron al extremo superior del primer meandro, el extremo sur, los viajeros se separaron de la margen del río. Seguir toda la curva del meandro habría representado una gran caminata, y podían simplemente atajar campo a través hasta llegar al extremo superior del segundo meandro del Gran Río. Recorrieron un camino que en su día fue una senda de animales y se ensanchó por efecto del tráfico humano. Allí donde se bifurcaba, un sendero seguía hacia el norte, paralelo al río. Necesito agua, un momento.
dirigiéndose hacia el este campo a través, llegaron otra vez al gran río y desde allí siguieron su curso en dirección sudeste. El caudal del gran río era mucho menor antes del lugar donde el río vertía sus aguas en el cauce mayor. Fue allí donde decidieron acampar para pasar la noche. Todos habían acabado de comer y la mayoría estaban sentados alrededor del fuego, relajándose antes de acomodarse en sus tiendas y pieles de dormir. Ayla servía a Jonaila una segunda ración, mientras escuchaba a unos jóvenes de la 11ª hablar de fundar una nueva caverna río abajo, cerca del lugar donde las balsas habían atracado después de cruzar el gran río. Planeaban proporcionar un lugar para dormir y ofrecer comida a los viajeros que cruzaban el gran río, ya fuera para seguir hacia el sur o para viajar al oeste, aguas abajo. Por un intercambio acordado previamente, los balseros cansados y sus pasajeros tendrían un lugar donde reposar sin necesidad de plantar el campamento. Ayla empezó a entender cómo se propagaban y crecían las comunidades humanas y por qué la gente podía desear fundar una nueva caverna. De pronto le encontró pleno sentido. El asentamiento de la primera caverna de los Zelandoni de las tierras del sur estaba a un día de allí. Llegaron a última hora de la tarde y Ayla pensó que sin duda era más cómodo disponer de un lugar donde extender las pieles de dormir sin tener que plantar las tiendas y encontrarse la comida ya hecha. Los habitantes de esta caverna también viajaban y cazaban en la estación cálida, al igual que todas las demás cavernas, y por tanto en ese momento residían allí menos personas, pero no eran tan pocos en proporción a su número total como en la mayoría de las demás cavernas. Permanecían allí no solo quienes no podían viajar, sino también aquellos que prestaban sus servicios a otros. Animaron a los viajeros a pasar unos días más con los Zelandoni de las tierras del sur, que habían oído hablar de un lobo y unos caballos que se doblegaban a la voluntad de una forastera y un Zelandoni que había regresado de un largo viaje. Se sorprendieron al descubrir que tantas de las cosas que habían considerado una exageración eran ciertas. Asimismo, se sintieron honrados por tener con ellos a la primera entre quienes servían a la Gran Madre Tierra. Todos los Zelandoni, incluso aquellos que rara vez la veían, la reconocían como la primera, pero alguien de esa caverna de las tierras del sur mencionó a otra mujer que vivía cerca de una cueva mucho más al sur, también muy respetada y honrada. La primera sonrió. Esa mujer era una persona a la que ella conocía y a quien esperaba ver. A quienes mejor conocían en la caverna de las tierras del sur eran a los balseros de la 11ª y al maestro de comercio de la 9ª. Willamar había pasado por allí muchas veces en sus viajes. Los miembros de las dos cavernas de Zelandoni que construían, impulsaban y controlaban balsas tenían historias que contar, habilidades que compartir y aptitudes que enseñar, no solo entre sí, sino también a cualquier otro que estuviera interesado. Explicaron algunas de las técnicas que utilizaban para construir sus embarcaciones. Jondalar escuchó con gran atención. Habló de los botes de los Sharamudoy, pero no entró en grandes detalles, porque había decidido construir uno para mostrarles cómo era en lugar de contárselo. Su prestigio como tallador de pedernal
la recibía, porque se dejaba tocar y mimar, pero más aún por cómo respondía a las peticiones de aquellos a quienes conocía. Sin embargo, para todos saltaba a la vista que atendía más a Ayla, Jondalar y Jonaila. La gente también sentía curiosidad por cómo los tres manejaban a los caballos. La yegua mayor, Winnie, que parecía la más dócil y mejor dispuesta, se sentía sin duda más unida a Ayla. Jondalar era quien controlaba con destreza al corcel, más brioso, al que llamaba corredor, pero lo más sorprendente era la manera en la que la pequeña Jonaila montaba y se ocupaba de la joven yegua, Gris, pese a que aún era incapaz de subirse a ella sola al